El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar abordando la temática Bolivia del modo crisis económica al modo inversión. Han pasado 6 meses del actual gobierno en el cual se han realizado una serie de medidas económicas. Estas medidas son suficientes, todavía falta más. ¿Cuáles son los riesgos para la economía boliviana y qué es lo que se debe hacer hacia adelante? Esa es la principal temática que vamos a estar analizando y evaluando con nuestro invitado especial. Vamos a comenzar nuestro programa con la central de crisis económicas, donde el propósito de esta sección es dar a conocer cuáles son las principales actividades desarrolladas desde las autoridades de la facultad, desde sus profesores y desde la comunidad universitaria. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro programa del día de hoy. ¿Sabías que existen estándares Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Estamos con el magíster José Luis Contreras, a quien le damos un cordial saludo y sobre todo le agradecemos por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Estimado José Luis, un gusto en saludarlo nuevamente. Gracias, Alejandro, y un gusto estar en tu programa nuevamente. Bien, lo que vamos a estar conversando el día de hoy es Bolivia del modo crisis al modo inversión. Antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos mencionar brevemente el perfil de nuestro entrevistado, quien es economista del London School of Economics, la Universidad de Londres, quien fue graduado con honores, tiene una maestría en negocios internacionales por la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene varios cursos de especialización en economía y finanzas. De igual manera, tiene una amplia trayectoria en empresas multinacionales y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en Bolivia y Honduras, así como también catedrático en diversas escuelas de posgrado en Bolivia. Un poco a nivel de introducción, en nuestro programa del día de hoy vamos a estar centrándonos en una pregunta principal. ¿Cómo pasar del modo crisis al modo inversión? Estamos a 6 meses del nuevo gobierno en el cual el país ha enfrentado y enfrenta una, digámoslo así, una economía marcada por la continuidad, una falta de dólares. Hay presiones sobre los combustibles, escasez de combustibles, el tema de la inflación, el tema de los conflictos. Hay una serie de problemas que está atravesando el país y el actual gobierno, quien ha impulsado ciertas medidas, hoy está recurriendo a lo que es el financiamiento externo, el ajuste del gasto y otras medidas más. Y queremos comenzar nuestra entrevista, magíster José Luis, a 6 meses del gobierno. Bolivia, desde su perspectiva, sigue atravesando una crisis económica o ya empezó una transición hacia un modelo de inversión donde las expectativas de mayor producción y confianza por parte de los agentes económicos. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, definitivamente estamos mejor que hace 6 meses, si solo por el hecho de que hay la esperanza de que todavía se haga algo. Hace 6 meses, antes de que asuma esta administración, sabíamos que no iban a hacer nada y bueno, y era un poco el último que apague la luz, ¿no? Pero bueno, ahora lo que nos han traído sin duda ha sido
versión nueva de lo que se quiere hacer. Eso es bueno, es sano, evidentemente un reconocimiento internacional a la nueva administración es siempre bueno. Anuncios en los mercados, en Davos, la CAF, etcétera, etcétera, digamos, ha traído una expectativa de lo que puede ocurrir o lo que está empezando a ocurrir. Así que desde ese punto de vista estamos mucho mejor. Y ahí es donde viene la traba. Hay una expectativa de lo que estaría por venir, pero lo que estaría por venir no llega, se atrasa o peor, eh, estamos dando un paso adelante, dos atrás y uno al costado, ¿no? Entonces, hay un Estruelva o no, presidente del fin de semana y, bueno, el apoyo que recibió, eso es bueno, es sano, pero bueno, los acontecimientos de hoy en La Paz y en otras ciudades medio que lo ponen en duda todo el proceso, pero bueno, entonces, en resumen, empezamos bien, se hicieron las primeras medidas, se mandaron las señales apropiadas, pero no hubo el seguimiento. Y ahí estamos trancados y yo creo que hay que hacer algo, hay que hacer un cambio de rumbo, un golpe de timón para que volvamos a retomar ese impulso que es imprescindible, ¿no? Perfecto, empezamos bien y bueno, hay una tranca ahí, ¿no? Como menciona. Un gobierno puede ganar credibilidad, por ejemplo, cuando se reconoce la magnitud de una crisis, pero sin duda alguna esa credibilidad se consolida solo si las medidas generan resultados que son visibles y desde luego esto trae mayor certidumbre para los agentes económicos. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los principales aciertos de política económica hasta ahora? Por ejemplo, sincerar problemas, buscar financiamiento externo, el manejo del gasto público, el tratamiento que ha existido con los subsidios o cuál es su perspectiva en los aciertos de política económica del actual gobierno. Lamentablemente son escasos, te voy a decir único, probablemente el levantamiento de subsidios eh, que trajo un respiro a las finanzas públicas, pero lamentablemente a partir de ahí hubo expectativas, evidentemente créditos eh, que estaban bloqueados, etcétera, 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 pero a partir de ahí eh, ya estamos lejos, o sea, ya no estamos para diagnósticos, porque claro, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, estamos en una etapa exploratoria, si quieres, en el mejor de los casos, eso ya vino, se fue, pasó, el diagnóstico es claro, no hay grandes dudas de cuál es cuál es el problema. El tema viene en cómo solucionarlo, ¿no? Y ahí es donde hay serias dudas y un poco lo que yo escribo en mi columna de Ver los lunes es, o perdón, están administrando una crisis, no están solucionándola. Siempre hay excusas de que por qué no se ha hecho, que por qué esto, por qué las empresas estatales deficitarias siguen impactando en el TGN, porque estamos viendo, estamos analizando, bueno, todo el discurso. Y el otro que es el discurso que ya creo que todo el mundo está en la parte económica, por lo menos ya está cansado, que la culpa la
tiene el otro, ¿no? Es que me dejaron esto, es que fue así, es que yo no sabía, es que las arcas estaban vacías. Bueno, ya han pasado 6 meses y háganse cargo, no hay mucho más, no hay mucho más que hacer, ¿no? Y todavía estamos patinando en eso. Y por el otro lado, esta apreciación imaginativa de que el Fondo Monetario nos va a dar plata sin condicionantes, que es lo que ha dicho él, que vamos a seguir manteniendo YPFB, que vamos a seguir tal cual va a seguir manteniéndose BOA tal cual está, no importa que pierda plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema de ejecución, ejecución floja, eh, y muy cuestionada, porque parte de un sentir iluso, en mi opinión. Perfecto. Bien, me quedo con algo que han mencionado, aciertos escasos, el levantamiento de subsidios, el diagnóstico ya pasó, administración de crisis y no solución de crisis. Creo que estos son mensajes bastante Así es. profundos. Hemos hablado de los aciertos. Ahora, desde su perspectiva, ¿cuáles son los desaciertos? ¿Qué no se ha hecho bien? ¿Qué no ha sido efectivo? ¿Qué tal vez incluso ha podido ser hasta contraproducente? O ciertas medidas que no se han tomado. Bueno, el tema hay varias puntas, pero todo es parte del mismo cuerpo. Ejemplo, el presupuesto general del Estado, no solamente que lo presentan 6 meses tarde, pero los números no cierran. El déficit es del 9, que antes era el 12, pero que no era el 12, disque era 15, entonces de 15 a 9 hemos hecho una rebaja. Ese tipo de artimañas, por no decir engaños, todo el mundo se da cuenta. Por otro lado, un error garrafal. El presupuesto tiene un valor el precio del barril de petróleo de $65 cuando está en 100 ¿no? Cuando se le preguntó al ministro Espinosa por qué no toma en cuenta el nuevo precio del valor de petróleo, él dijo que eso es un tema circunstancial y que él no hace ajustes por temas momentáneos. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ya indicó que así acabe la guerra hoy, que lamentablemente no va a ser el caso. El precio del petróleo va a estar este año, los 7 meses que quedan, va a estar por encima de los 85. Entonces, el ministro, por un lado, creía que era momentáneo, y el Fondo Monetario y todo el mundo dice, no, esto se queda por lo menos hasta el 27. Entonces, uno tiene esas posiciones inexplicables que no le da la gana de asumir un tema tan básico como cuál es el precio del petróleo, que es crítico para nuestro mercado, más aún con todo el tema de la subvención y todo el tema del déficit energético en términos de hidrocarburos que tiene Bolivia, ¿no? Me quedo con algo que menciona, dos puntos. Tal vez la modificación del presupuesto general del Estado pudo haber sido una tendencia fuerte, ¿no es cierto?, como política de gobierno. En un punto anterior, usted mencionó de que las empresas públicas deficitarias siguen. Tal vez ese ha sido un desacierto, ¿no es cierto? No tomar una medida de raíz después de 6 meses. eh, $65, 64.5 para ser exacto, el precio barril del petróleo debería estar, ahora está entre 105, 110. Un pequeño error del 40%, no es nada.
Entonces, posiblemente en el segundo semestre vamos a tener ya el impacto en la economía boliviana. Bueno, que esto lo vamos a analizar previamente. Eh, ¿Esto se puede enmendar? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué se puede hacer hacia adelante? Y volviendo a este punto de lo que hablábamos del precio del petróleo, en medio de un conflicto geopolítico en Medio Oriente, la presión del precio del petróleo, aunque se solucione el problema, ¿qué tan vulnerable es Bolivia ante, por ejemplo, esta situación de los precios del petróleo y esta pequeña diferencia, cerca del 40% en el presupuesto? Es es un golpe importante que, como tú bien dices, lo estamos viendo o lo vamos a ver y sentir en los próximos meses. El señor ministro cree que no va a pasar o que de alguna forma todavía le van a vender a $65, qué sé yo. Entonces, ahí hay un tema de credibilidad, ¿no? Entonces, si antes celebraba la credibilidad, la nueva administración, el nuevo enfoque que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente hay una merma significativa ahí, ¿no? Y vamos a un caso muy particular que es importantísimo para nosotros, YPFB, y no voy a la administración ni mucho menos. El día que acabe la guerra, que espero que sea pronto, la capacidad, perdón, la demanda para reconstruir todo lo que ha sido destrozado en el medio, en los países petroleros del área, va a ser significativa. Ergo, las grandes empresas que están en el rubro de hidrocarburos muy probablemente van a hacer cola para ir y tratar de ser parte de esa reparación importantísima que tiene que hacerse, con lo cual, si antes éramos la prioridad 20, por dar un número, bueno, probablemente después de la guerra seamos la prioridad 120, simplemente porque hay otras mejores cosas que hacer. Entonces, la capacidad nuestra se perdió una oportunidad, una ventana los primeros 6 meses de tratar de empezar a tener conversaciones significativas con, ah, con empresas del rubro. Por otro lado, hay un tema que lo que en finanzas se llama el riesgo de contraparte. Cualquier empresa que quiera venir acá, por perfecto, ¿quién va a ser su contraparte? YPFB. Bueno, ¿y cómo está YPFB? Es una empresa buena, una empresa seria, es una empresa con la cual quieren que yo ponga mi plata, me haga socio de YPFB de alguna forma y empecemos a trabajar y recuperar mi inversión en 2 años, 3, 4, 5, con una contraparte que no puede ni siquiera calibrar la calidad de la gasolina y la provisión de diésel en los distintos momentos. Entonces, ahí viene un otro tema. El país puede ser el mejor del mundo, que ojalá algún día lo fuera, pero si la contraparte, en este caso, YPFB, es una empresa que no acaba de tocar fondo, muy probablemente los probables inversores digan, el país es lo mejor que hay, digamos, pero la contraparte no me convence o me representa demasiado riesgo porque al final del día no voy a poner plata casándome con un socio que deja mucho que desear. Otra vez se ha perdido meses y meses tiempo de gestión, las cosas han cambiado y obviamente
Eh, estamos, ojalá, en el proceso de recuperar ese tiempo perdido. Pero los 6 meses y, ya se fueron, no hay más, ya no vuelven. Pero bueno, nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien y ojalá que ese sea el caso, ¿no? Bien, volviendo a esta pregunta de uno de los pocos aciertos económicos que ha tenido el gobierno, que es el levantamiento de los subsidios. Creo que ha sido un tema crítico, ha sido favorable, pero una disminución significativa, no me recuerdo, 3, 4% del Producto Interno Bruto. Luego, bueno, viene este evento del conflicto geopolítico que estamos hablando. Aquí va a tener que haber un nuevo precio de la gasolina, una de dos. O hay un nuevo precio de la gasolina y el diésel, o el gobierno va a tener que subvencionar. Desde la lectura económica, política, ¿usted cree que la población va a aguantar un nuevo gasolinazo, una nueva nivelación? No sé, por ejemplo, un número está en 6 bolivianos con 96 centavos, ahora la gasolina se va a 13, 14. O el gobierno va a decir, no, un momento, vamos a parar esto. Recuerden, ¿no? De que se había mencionado de que estos precios de combustible eran por 6 meses. En junio tal vez pueda haber un reajuste. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo lo lectura económicamente y políticamente, ¿no? No solamente es económico, ahora también es político. Sí. Bueno, de hecho, el tema de precio ya lo decíamos antes, si se compra en 105 y se vende en 65 localmente, hay un margen lo suficientemente grande para que otra vez haya contrabando y todas las cosas que tipificaron los últimos 3 o 4 años de la administración de Arce, ¿no? Entonces, ese es un impacto económico, ni qué decir sobre el erario público, ¿no? El fisco, donde no va a tener esa plata para pagar el delta, pagar el extra, digamos, que no lo puede traspasar al consumidor y eso sale o del gasto, que dudo que tengan esa buena disciplina, o de préstamo, que ya hemos visto que están muy entusiasmados con préstamos, por un lado, y el otro, el único que queda es emitir, ¿no? Entonces, el costo económico es muy claro. El político es tratar de reconciliar la realidad económica con lo que pasa en la calle y con lo que está ocurriendo ahora. eh, lo veo extremadamente difícil y me sorprendería mucho que lo haga, ¿no? Porque si hay algo que tiene este gobierno es extremadamente cauto, por no decir, por no decir poco eficiente en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eh, ahí se nos viene un apriete económico con que no va a haber combustible otra vez porque se lo van a contrabandear. Entonces, el fisco va a tener el TGN, perdón, va a tener que pagar y sacar los dólares de algún lado y nadie te presta para que gastes en una subvención. Entonces ahí los dólares se le van a acabar y bueno, retrocedemos lamentablemente a 2024, 2025, si ese fuera el escenario, ¿no? Perfecto, José Luis. Vamos a abordar una de las preguntas principales que tenemos en esta conversación.
¿Cómo Bolivia puede pasar de ese modo crisis al modo inversión? ¿Cómo podemos hacer para generar más confianza tanto en los inversores nacionales como también traer inversión extranjera? ¿Qué debe hacer el país, las actuales autoridades de política económica? Bueno, no, o sea, es un proceso, no es un tema explícito, ajustamos acá, hacemos esto y las cosas cambian, es un proceso. Y, y creo que sorprende, hay un decreto, si no me equivoco, el 5594, que le da a la Cancillería el papel de atraer inversión extranjera. Es un decreto, creo que de hace 2, 3 meses. Entonces, ahí hay una equivocación, no solamente porque la Cancillería no es ese su papel, puede sin duda coadyuvar, pero definitivamente no es su responsabilidad, pero el decreto reza de esa forma y por el otro lado, y menos lo van a hacer con los mismos embajadores de Arce que siguen fungiendo en las distintas em- embajadas. Entonces ahí hay algo que o se realinea el tema o alternativamente va a haber una traba significativa. Primer gran tema es darse una vuelta al barrio y ver qué está ocurriendo en Argentina, Chile, Perú, Paraguay, etcétera, etcétera, y lo que se llama en management, ¿no es cierto? Hay que tener una proposición de valor única. O sea, ¿por qué van a venir a tocarme la puerta a mí? Seguridad jurídica es importante, pero ya la tiene Brasil, ya la tiene Chile, ya la tiene Ecuador, entonces no hay una diferenciación explícita. Que van a poder traer su plata, sacarla, libertad de movimiento, ya la tienen los otros países. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces hay que descubrir esa beta que bien puede ser en función de la riqueza y todavía por explotar que tenga el país en el área de minería, en el área de hidrocarburos y otros rubros, ¿ah? Entonces hay que encontrar esa ventaja única y hay que promocionarlo. Y otra cosa que es muy importante, eh, que lo estamos viendo en el Milei y en Argentina, los inversores le están diciendo a Milei, perfecto, voy a invertir a tu país que tiene una política muy agresiva y a la fecha muy eficiente de encontrar inversiones extranjeras, pero quieren ver que el día que se vaya Milei, otra administración que va a revertir todo. Entonces quiere, porque la plata que ponen es por 10 años, 15, 20, 30, el plazo que fuera, ¿no? Entonces ahí hay un tema también explícito de garantizar en la medida que se pueda un escenario de continuidad más allá de las personas, pero de un compromiso de país que trasciende la época electoral. Y el último tema que estamos viendo en los distintos países es que el inversor tenga la certeza o tenga la posibilidad creíble de que el día que quiera irse, por la razón que fuera, puede vender su inversión muy probablemente a intereses nacionales. En Argentina hubo una rotación de
inversores que entraron hace 20 años, por dar un ejemplo, Mercedes-Benz, que entró en la década del 60, se retiró de Argentina y le vendió las operaciones a un grupo argentino que sigue produciendo los vans que tienen bajo Mercedes-Benz. Bajo Mercedes-Benz está el banco HSBC, está Carrefour, bueno, grandes inversiones que han estado en el país y por la razón que fuera se quieren ir, no obstante las buenas cosas que están haciendo en la Argentina actualmente. Entonces dice, bueno, el día que yo me vaya, voy a poder vender esto a alguien. Hay un entorno empresarial lo suficientemente profesional, agresivo, que comulgue con la forma que se ha hecho negocios o que se puede hacer negocios. Entonces, ejemplo, y eso nos pasó a nosotros como país, ¿no es cierto? En la década, a principios del 2000, cuando el Banco Santander, el Banco eh, PBV, etcétera, etcétera, se retiran del país y obviamente lo hacen y venden sus filiales a la banca nacional y todo bien y bueno, siguen. Entonces hay que darles una posibilidad en la medida que uno pueda de una no diré escapatoria, pero de una posibilidad de que se pueden ir el día que quieran y va a haber un mercado lo suficientemente amplio para poder descargar sus activos e irse, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, le corresponde al empresariado nacional posicionarse como un probable comprador para el inversor que venga, esté acá los años que quiere estar y al día que irse tiene alguien que se puede hacer cargo de su operación. Muchísimas gracias, estimado José Luis. Teníamos muchas más preguntas para realizarle. El tiempo nos ha quedado corto. Tenemos 3 minutos para poder, queremos hacerle la última pregunta así rápidamente. ¿Cuáles son los principales riesgos económicos, financieros, políticos, sociales que usted ve en nuestro país y en especial para el actual gobierno? Riesgo, el tema de que todavía no logran, no saben qué hacer y peor cómo. Entonces, es un tema de ejecución, ¿sí? No hay peor cosa que uno sabe que hay que hacer porque ya se hizo el diagnóstico, pero bueno, hay que hacerse cargo y ahí se ve un riesgo. Político, lo que estamos viendo en La Paz ahora, no logran neutralizar esa minoría activa, que es una piedra en el zapato para todos, ¿no? Y el tema de que el mundo da vueltas, el mundo cambia, y obviamente hay que tener la cintura para adecuarse, ubicarse, y se los ve muy rígidos, muy creídos que todo está bien, cuando el mundo da vueltas y cambian y hay que reacomodarse a eso y ubicarse, ¿no? Y creo que ahí hay otra limitación significativa que tiene esta administración. ¿Usted cree que en la actual administración puede existir algún riesgo de gobernabilidad, por ejemplo, en el tema de las aprobaciones de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿O es algo que el actual gobierno está tratando de resolverlo? Porque hemos leído en la prensa, por ejemplo, de que una crítica que se ha realizado es que no han existido aprobaciones de leyes. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, yo estoy sacando un artículo el lunes en, en el Deber donde digo que eh, estamos viendo un shock entre 10 leyes para que se discutan por un lado y por el otro lado una reforma constitucional.
para cualquier gobierno eso es monumental, para un gobierno y que su trámite legislativo ha sido muy pobre. Y veamos la 1720, una ley que sacan en 35 días, se la hacen dar vuelta. Entonces, es un riesgo enorme. Yo creo que es demasiado ambicioso. Si le sale bien, enhorabuena, y al César lo que es del César, pero la trayectoria que han tenido hasta ahora nos hace ser cautos y ahora a lo mejor un poco incrédulos de que se puede reformar la Constitución, meter 10 leyes y que todo va a estar bien al final de ese proceso, que de por sí va a ser largo, por lo menos año y medio, en mi opinión. Muy, muy probable más, pero bueno, es lo que es y es lo que se ha planteado, ¿no? Perfecto, estimado profesor José Luis Contreras, queremos agradecerle nuevamente y hacerle una invitación para conversar de algún tema relacionado con la economía en un futuro cercano. Claro que sí, con el mayor gusto. Muy bien, muchas gracias nuevamente, profesor José Luis Contreras. Esta fue nuestra conversación principal del día de hoy, Bolivia del modo crisis al modo inversión. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. Estudia la carrera de Ingeniería Financiera. En nuestro programa del día de hoy estuvimos analizando Bolivia de modo crisis económica a que pase al modo inversión. Hoy en día estamos mejor que hace 6 meses. Es cierto, el nuevo gobierno ha hecho ciertas cosas bien. De hecho, empezó bien, pero hay una disminución en la serie de medidas que ha realizado y la efectividad de estas medidas. Sus aciertos del actual gobierno son escasos, fundamentalmente el levantamiento de los subsidios en la gasolina y el diésel es el principal acierto que ha tenido. El periodo de diagnóstico ya pasó. Hoy estamos en una fase de solucionar problemas. Estos problemas no se han solucionado. Y el actual gobierno, en vez de solucionar una crisis, la está administrando. Las empresas públicas deficitarias siguen funcionando, no ha existido ninguna reforma, ajuste, reducción o cierre, todo sigue igual. El presupuesto general del Estado posiblemente fue uno de los momentos donde el actual gobierno debió dar un nuevo rumbo, un nuevo lineamiento económico. Hay una pequeña, gran mala estimación que ha realizado el actual gobierno en su presupuesto general del Estado, donde ha considerado el precio del barril de petróleo $64.50, cuando en realidad actualmente está entre 105 y $110, ¿no? Fundamentalmente, lo que va a suceder con este nuevo precio del petróleo son dos cosas. Uno, o el déficit fiscal se va a disparar o la inflación va a subir si es que el gobierno decide tener un nuevo ajuste en el mes de junio del precio de la gasolina y el diésel. Es lamentable que se hubiera perdido el tiempo y frente a este nuevo precio del barril de petróleo, posiblemente el contrabando nuevamente de combustibles esté de vuelta en el país. Para poder pasar de un modo crisis a un modo inversión no es algo instantáneo, es un proceso. El gobierno erróneamente le ha dado esta tarea a la Cancillería para traer inversión extranjera. Este proceso no va por ahí. Básicamente hay que dar una vuelta al barrio, que es lo que están haciendo en Argentina, Perú, Brasil, Chile,
Y hay que dar seguridad jurídica, pero una seguridad jurídica en la cual se brinde una diferencia de lo que hay en el barrio. Y fundamentalmente en responder a la pregunta, ¿cuál es la beta de oportunidades que se le puede dar a los inversores, tanto extranjeros como nacionales, en términos de minería, hidrocarburos, energía y litio, fundamentalmente? Hay que hacer modificaciones de la Constitución Política del Estado y también de las leyes, ¿no? Eh, Uno de los principales riesgos que tiene el actual gobierno es la no ejecución, en no saber qué hacer ni por dónde ir. Creo que esto es algo que se debe resolver. Y otro es un riesgo enorme, es el riesgo político. No aprobar leyes, no tener mayoría para la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar en el por Canal 11, Televisión Universitaria, en el programa de Economía y Negocios. Recuerden ustedes los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.